Buenas tardes, soy Roberto con un nuevo vídeo de nuestro proyecto de Twitter. Hoy vamos a introducir lo que son los servicios. Antes que eso, sin embargo, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que se hizo en el vídeo anterior. ¿Qué hicimos? Bueno, creamos una clase usuario que tenía dos propiedades, nombre, correo electrónico y sus correspondientes setters y getters, ya fuera para meter el valor de las propiedades o para recuperarlo. Creamos también, aunque no le dimos mucho uso, salvo en el tema de los tests, que hicimos una pequeña prueba, un repositorio que contenía una lista en la cual podíamos añadir usuarios o recuperarlo si el nombre coincidía. Y por último, creamos un controlador cuya función era interceptar cualquier llamada a la URL, en este caso la URL local, ya veremos luego cómo se configura eso de otra manera, pero que terminara en users. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, de entrada, lo primero que voy a hacer es hacer una pequeña modificación sobre este request mapping y voy a mostrar cómo se pueden utilizar variables dentro de la URL, valores variables, y cómo los podemos emplear dentro de nuestro propio código. Así que, lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar de aquí la palabra clave users, y en lugar de users, vamos a introducir una variable que vamos a llamar nombre usuario. Muy bien. Y aquí vamos a decir que tenemos una variable string nombre usuario. Para variable, obviamente lo tenemos que importar. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, pues ahora en lugar de meter users, si metemos cualquier nombre, se supone que nos va a devolver pues un saludo a ese nombre. Vamos a hacer la prueba. ¿Vale? Y ahora ponemos, por ejemplo, pues mi nombre. Ah, importante. Va a ser un poco complicado que esto funcione si no lo inicio, ¿no? Okay. Bien, perfecto. Ahí así tiene que funcionar. Hola, Roberto. Obviamente, pues si probamos otros nombres, pues otros nombres nos van a salir. Hola, Paco. ¿Vale? Bueno, estamos haciendo una petición tipo get. Estamos informando dentro del path del nombre del usuario y pues nos está devolviendo esto. ¿Por qué este paso? Bueno, pues porque ahora lo que queremos es comprobar que hay un usuario y cambiar el tipo de saludo dependiendo de si el usuario está registrado o no. Esto obviamente pues es todavía un ejercicio, pero más adelante, cuando registremos usuarios, cuando un usuario se registre y se identifique en una página web, probablemente queramos que en la página aparezca su nombre o su nombre de usuario o algo parecido para que el usuario sepa, para que tenga feedback de que efectivamente está registrado. Pongo un ejemplo. Yo me meto en Facebook, yo meto mis credenciales y entonces cuando entro, mi nombre y mis apellidos aparecen en alguna parte de la pantalla, no me acuerdo ahora de cuál, y yo sé que estoy registrándome con ese nombre de usuario. Si tuviera varios, pues razón de más para que precisamente exista esa confirmación. Como lo que estamos haciendo es básicamente una especie de red social, pues esto de poder tomar nombres y demás y poder luego meterlos en la página que se nos va a mostrar, pues puede ser bastante útil. Aunque luego veremos otra manera de hacerlo, más que nada porque aquí con el método get estamos incluyendo dentro de la URL una serie de datos que a lo mejor no queremos que estén en la URL, pero ya eso sería adelantarse. De entrada, esto lo hemos probado, funciona. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno,
Nosotros tenemos un repositorio de usuarios que no está haciendo gran cosa. De hecho, no está haciendo nada. Y además no hemos creado todavía ningún servicio. Así que no estaría mal que desplazáramos parte de la lógica a un servicio. Pero claro, ¿cómo podemos acceder al servicio desde el controlador? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, en este caso, va a ser crear el propio servicio. Y el servicio lo vamos a llamar servicio user o user service. Nos vamos aquí, que está sin estrenar el paquete. Class. Vamos a llamarlo user service. Vamos a querer que este servicio tenga acceso a nuestro repositorio de usuarios, porque luego lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que manipularlo. Pero esto no es el repositorio. Hay razones para mantener el propio servicio diferenciado del repositorio. Y ya se verán más adelante. Principalmente tiene que ver con el tema de las bases de datos. Vamos a querer crear una clase de manipular bases de datos que sea independiente del servicio. Pero que el servicio pueda acceder a ella, obviamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que calificar esta clase como servicio. Enter nos salta, importamos, ya está. Vale. Esto es ya un servicio. Y ahora, este servicio, ¿qué va a tener? Bueno, pues vamos a coger de entrada, para no complicarlo demasiado, y esta lógica que había en el controlador de getSaludo, vamos a desplazarla. Vamos a desplazarla de la siguiente manera. En el servicio vamos a hacer por ahora va a ser una copia. Luego ya haremos un poquito de manipulación de esto. Bien. Vale. Servicio. Controlador. ¿Necesitamos el servicio? Sí. Así que vamos a decir user service. Muy bien. Vale. No vamos a crear el servicio de usuario, pero punto getSaludo nombre de usuario. Vale. Guardamos y le damos de nuevo a play. Como vemos, sigue funcionando, claro, ¿por qué no? Hemos cogido el servicio de usuario y ahora va a ser el responsable de hacer lo que antes hacíamos dentro del propio método. Esto, como el método es muy simple, pues no se le ve demasiado la ventaja todavía. Pero bueno, de entrada ya lo tenemos en un usuario. Básicamente, estamos aquí, cogiendo el nombre de usuario. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo siguiente va a ser conectarlo todo al repositorio. Pero el repositorio ahora mismo, pues como que no tiene... Está un poco vacío. Vamos a empezar dotando al servicio de un constructor. Y ese constructor va a incluir
ese constructor va a incluir una referencia al repositorio. User repository, user repository. Muy bien. ¿Y qué pasa? Bueno, pues 10 puntos. Esto para que podamos acceder luego desde nuestro método getSaludo. Nosotros tenemos un nombre de usuario. Y entonces decimos return hola, nombre de usuario. En lugar de eso, vamos a decir return user repository punto get mensaje. Esto lo vamos a crear, este método lo vamos a crear luego. Saludo, nombre de usuario. Vale. Nos da obviamente un error porque es que no tenemos ese método. Get mensaje, saludo. Y ahora nos vamos ahora sí al user repository. Y el user repository, si nos fijamos, tiene un problema y es que no lo hemos marcado de ninguna manera ni como componente ni como nada. Luego vamos a cambiar un poco la notación que va a pertenecer, pero por ahora vamos a decir que es un componente. Y ya con eso lo tenemos definido, ¿no? Como un inyectable, ¿vale? Bueno, entonces tenemos la clase de repositorio de usuario, tenemos una lista de usuarios, add user, tal. Nos falta... perdón. Nos falta get mensaje saludo. Get mensaje saludo. Muy bien. Esto devuelve un usuario. Así que lo que vamos a hacer es... En realidad... No lo vamos a hacer por el tema de los TCP. Pero bueno. Public string get mensaje saludo. ¿Por qué me he equivocado? Ah, claro. Bueno. El usuario no se encuentra registrado. Va a ser el mensaje que vamos a devolver por defecto. Pero sí. Get si al recuperar un usuario por su nombre, ese usuario se encuentra, es decir, no es vacío, entonces vamos a devolver hola, nombre. Es decir, vale, ya funciona. ¿Qué va a pasar aquí? Recapitulando. Vamos a guardar porque a mí lo colorado me pone nervioso. Ahí va. Recapitulando. Nos entra la petición. Una petición get. En esa petición get, perdón, a través del controlador, se incluye en la URL un nombre, el que sea. Ese nombre nosotros se lo pasamos al servicio. El servicio, a su vez, tiene un acceso al repositorio. Vale. El repositorio va a intentar, desde el servicio vamos a llamar al repositorio con el nombre que nos hayan pasado. Y si el nombre está registrado, nos va a saludar. Pero si el nombre no está registrado, no. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues no tenemos ningún nombre registrado. Así que el propio constructor del repositorio vamos a añadir un nombre. Y user me parece que no llegué a dotarlo de un constructor. Así que vamos a modificar eso. Podemos hacerlo de otra manera, pero creo que es más sencillo con un constructor directamente.
Vamos a decir public user string name string email. This.name igual a name. This.email igual a email. ¿Ah? Entonces ya tenemos nuestro constructor. De todas maneras podría haberse hecho también utilizando los setters y los getters, pero bueno, eso lo utilizaremos más adelante para otras cosas. Tenemos el repositorio, vamos a añadir un nuevo usuario. Lo haríamos así, users.add new user, y ahora que ya tenemos un constructor, pues el orden en nombre, correo electrónico, pues vamos a decir Roberto, Roberto arroba robertolandia.com. Vale, entonces creamos el repositorio lo primero que hace es añadir este usuario. Si se detecta que ese usuario está registrado, entonces nos va a devolver un saludo, esperemos. Si hay algún error, pues nos va a decir que el usuario no se encuentra registrado, y eso es lo que vamos a ver si todo funciona bien y está bien conectado en nuestra pantalla. Damos play. Vale, aquí nos está diciendo que el puerto 8080 está en uso porque no he refrescado el servidor. Ahí va. Perfecto, vale, ya está. Sí, bueno, aquí mismo, ¿por qué no? O aquí, que ya lo tenía preparado. Si digo Roberto, hola Roberto, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero si yo digo Paco, el usuario no se encuentra registrado. Esteban, el usuario no se encuentra registrado. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que meter también métodos para poder añadir, vamos a tener que hacer alguna vía de acceso para que se puedan añadir nuevos usuarios. Pero eso ya en el próximo vídeo. Y ahí vamos a ver pues otros métodos aparte del get, para que nosotros podamos meter usuarios y luego pues con ese mismo método recuperarlos y nos informe de si está registrado o no. Ese siguiente paso es importante porque ya precede lo que vamos a tocar de bases de datos y demás. Y además pues introducimos también la herramienta de Postman para ir haciendo peticiones put, post y demás, ¿vale? Porque las get las podemos hacer fácilmente con el explorador, pero para otras peticiones pues necesitamos una herramienta que nos facilite la tarea, ¿vale? Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.